a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tragedia en Palm Beach. Joven perdió la vida a causa de un disparo. Empiezan las elecciones a la presidencia de Colombia en Aruba. Bodegas PAPIAMENTO impulsa el sabor y el orgullo local en Aruba. Así despidieron a YULIXA TOLOZO en Colombia. Dolarización del sistema de bus en Venezuela. A esta hora y como todos los días, nos place darles la bienvenida a nuestros televidentes a una nueva edición de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y se alisten para tener la mejor semana de todas. Empezamos nuestra emisión de hoy con un lamentable hecho que ocurrió este fin de semana en los parqueaderos en el área de Palm Beach, a donde a un joven le arrebataron su vida. Según lo que indicaron las autoridades allí, a causa de un disparo letal, este joven de 17 años encontró la muerte. La investigación se está desarrollando en estos momentos por parte de las autoridades para corroborar quién o quiénes están detrás de su muerte, pues este hecho no puede quedar en la impunidad. Un grave hecho de violencia se llevó a cabo durante la madrugada de ayer domingo en un estacionamiento ubicado en el área de Palm Beach, en donde un joven de apenas 17 años perdió la vida tras recibir un disparo fatal. Aproximadamente, y según indican las autoridades, a la 1:18 de la mañana, la central policial recibió una llamada de emergencia alertando que en el estacionamiento allí se encontraba un joven herido de bala y sin responder. De inmediato, unidades policiales y el personal de la ambulancia fueron despachadas con urgencia al lugar. Al llegar, las autoridades encontraron a la víctima sin signos vitales. El personal médico realizó todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida, pero lamentablemente no pudieron hacer más y el joven fue declarado fallecido en el sitio. Miembros del Departamento de Investigación Criminal, Recherche y de la Policía Técnica acudieron al área para iniciar una amplia investigación relacionada con el tiroteo. Asimismo, el Departamento de Atención a Víctimas le brindó el apoyo y acompañamiento a los familiares y personas cercanas afectadas por esta tragedia. Posteriormente, la familia identificó a la víctima como Raidan Koch, nacido en Aruba el 3 de julio del 2008. El joven tenía tan solo 17 años de edad. Las autoridades policiales hicieron un llamado a cualquier persona que tenga información o que haya observado algo durante el incidente para que se comunique a la línea confidencial 11141 para quedar totalmente anónimo. Muy seguramente en ese sector, o bien sea hay cámaras de seguridad o también alguien vio quién o quiénes están detrás de este lamentable hecho para que le avisen a las autoridades, pues este hecho no puede quedar en la impunidad. Tiene que hacerse justicia. Desde Primera Plana queremos expresar palabras de condolencia a los familiares y seres queridos del joven fallecido. Cambiando de tema, a partir de hoy ya empiezan las elecciones presidenciales de Colombia en el exterior y Aruba no es la excepción. El cónsul de Colombia le da la bienvenida a todos los nacionales, a los colombianos que han registrado su cédula y que pueden ejercer el derecho al sufragio para que pasen a Casa de Cultura de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hoy a las 8 de la mañana el cónsul colombiano allí desde Casa de Cultura abrió oficialmente las elecciones presidenciales. Las urnas ya estaban listas para que así los colombianos registrados con su cédula de ciudadanía puedan ejercer el sufragio desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en Casa de Cultura en Vondeland 2. Asimismo, el cónsul reiteró que tienen hasta el domingo 31 de mayo para ejercer el derecho al sufragio y de esta manera también aportar a la democracia de Colombia. Recordemos que durante toda esta semana, no solamente acá en Aruba, pero las urnas en el exterior se abren para que los colombianos que tengan su cédula registrada puedan ejercer su derecho al voto. Detrás de cada negocio local existe un emprendimiento, existe pasión, existe un negocio de familia y seguramente Bodegas Papiamento pues sí que sabe de esto. Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con ellos para así poder hablar no solamente de lo que es este lugar especial, pero también lo que ha sido los años de trascendencia que ellos han tenido en Aruba. Este segmento también lo hace posible el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria con su unidad de compra local.
Ave nossa quinanan for de Bodegas Papiamento para nós por conhecer tiki mais de que é produto tá especial, pero também qual é o serviço que nanta oferece para nossa comunidade. Bodegas Papiamento é mais que uma destilaria, é uma experiência com bobini, com um grupo de amigos, familiar, pareja, boso, onde você assim na casa. Nós temos evento na privada, nós temos serviço de cocktail, nós temos pairings, tastings, nós até temos apartment rentals. So, nós temos um ticket de tucos aqui que forma parte de uma experiência grande e agradável. A ideia nasce da minha tata com minha oma e um bom amigo de nós. Não tem conhecimento do qual está álcool com vinho. E na avisa de como nós não começar por de amor de rum, vamos começar premium companhia de rum na Aruba. Então, assim a ideia nasce quase 8 anos passados e pouco a pouco a ideia começa a virar mais realidade e te conosco eigenlijk compra também o gebouw de ex-factoria de hielo de ijs, Aruba Kessel Ice Industry e nós remodelamos, nós mantemos o qual nós por mais para nos manter estrutura, tipo de toque local e nós trazemos mesmo marca, todo com um tipo de história. Oficialmente nós temos 8 anos de maneira uma companhia, pero me lo visa 2020 ongeveer nós começamos a ter mais intensivo com turnos de operação. Nós temos todo dia nós temos vegan passando, nós temos 3 vegan de manhã, à com a noite, nós temos outdoors area, onde nós temos um screen igual que vegan. Nós também temos combo diário, so para gente no local que gabini, igual com vega, dar bom comida com drinks, nós também temos daily specials. Então, stay tuned nos social media para mais informação. É um dia especial para nós celebrar nosso primeiro ano de aniversário, onde nós também temos tsunami que toca, nós temos também um DJ e nós também temos diferentes tipos de atividades. Nós também temos uma estação onde nós vamos trazer juice de caia, vers. Nós também temos tastings para fora, outdoor grill. Então, também está full um ambiente onde nós invitamos a gente bini e bem passa bom tempo na Bodegas Papiamento. É dia 30 de maio, começa às 6 horas da tarde. É grátis, para toda a gente que vem, não pode desfrutar at zero charge. Então, me quero que agora tem nome de maneira papiamento, bota busca maneira de trazer drinks, experiência no local, tipo mais cura. Então, nós sinta criar ideia e maneira que nós podemos incorporar com de Aruba, maneira nós temos vodka infusionada com drive de lama, chimaruco, nós estamos por incorporar também tamarind. Então, tudo conan que está nós tipo diferente de outro bar na portuguesa. Nosso horário é de jaluna para jawebs, de 10 horas manhã até 10 horas da noite. Nós estamos abrindo para lunch todo dia também. E weekend nós estamos abrindo 10 horas até 10 horas da noite. Sim, o único dia nós será até domingo. Nós estamos abrindo para lunch todo dia e também para dinner. Também o qual está certo nossa parte de nosso produto que nós temos, maneira nos vodka, nos rum, nos evento e nosso espaço, onde vamos celebrar, criar um momento especial. Mas é parte aqui, nós fazemos o evento de nós mesmos, maneira sala de despecho, ou noite temática. Pero também tem gente que celebra na boda, ou na celebração, aniversário, com um especial privado, que nós também podemos ajudar a criar. Atualmente nós estamos blending, nós estamos mescla e rum com diferentes também sorte de whisky, rum coffee liqueur, rum de coffee e também butter. Pero a ideia é para fim de ano aqui nós vamos começar nossa primeira destilação. É um processo extensivo que tarda tempo, mas tem mais de especialidade, mais conhecimento, pero esse vai vir para fim de ano, agora tu costa assim a ver. Cumpre a local ideia, me agradeci para a oportunidade para nós explicar pouco mais de quem nós está, nosso bedrijf e para a comunidade local por conhecer-nos mais. E me tem uma super grande ideia para ter a plataforma aqui para outra companhia para explicar pouco da história e tem gente na Aruba que não está conhecer com parte do lugar. Então, isso aqui está perfeito para por conhecer pouco mais de todo lugar de Aruba. Essa é uma invitação para estar quando nós chegamos antes, bem visitar-nos, queda um rato, vira parte da história e se você chega bem, volta a repetir, passou é uma boa experiência. Mas danke.
Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la despedida que le realizó la familia a YULIXA TOLOZO. Muchos de ellos tuvieron que viajar desde distintas ciudades para poder despedir a esta mujer que lamentablemente perdió la vida el 13 de mayo después de realizarse un procedimiento estético. Se siguen conociendo más detalles de ese lamentable hecho. Desde los 2 años, YULIXA TOLOZO llegó a ocupar un lugar especial en esta familia. Era la única mujer entre 3 hermanos y creció en Cúcuta, rodeada del cariño de su familia adoptiva. Mis padres con mi tía en ese momento nos dijeron hace falta una niña y nosotros a lo mejor no vamos a tener más hijos, entonces trajeron a Yuli a los 2 años a nuestra vida y todos estamos felices porque venía una hermanita. YULIXA no pudo ser madre, pero según su familia todo ese amor lo entregó a sus sobrinos y a los hijos de ellos. Era la tía presente, la que llamaba, la que acompañaba y la que celebraba cada logro como si fuera propio. Aunque la distancia los separaba entre Colombia, Estados Unidos y España, siempre buscaba la manera de mantenerse cerca. El año pasado incluso cumplió uno de sus grandes sueños, conocer Europa en su primer viaje fuera del país. Hoy esas imágenes son parte de los recuerdos que su familia guarda con más fuerza. La describen como una mujer trabajadora, alegre, cercana y soñadora. Y bueno, se vino a Bogotá, trabaja en almacenes de ropa y luego montó su propio salón de belleza y lo sacó adelante. Ella me mandaba fotos, mira, aquí están mis clientes y me impresionaba todo lo que ella hacía. En medio del dolor y de las preguntas que aún siguen abiertas para ellos, su familia asegura que su historia también deja un mensaje. Y yo siento ahorita que mi tía nos está diciendo paz a vosotros. Nos está diciendo que ya ella quiere descansar. Ella no se mereció morir como murió, pero se merece irse bien. Morelia Dávila es su prima más cercana. Hace pocos meses llegó de Arauca a Bogotá y terminó convirtiéndose en una de las personas que más impulsó su búsqueda. Hoy, después de tener que reconocerla tras su aparición, asegura que su vida quiere recordarla como la de una mujer valiente. Pues hay sentimientos encontrados, ¿no? Hay sentimientos de rabia, de frustración, de muchas preguntas sin responder, ¿no? Pero también de tranquilidad porque hoy, gracias a Dios, ante todo, a los medios de comunicación, a la policía, podemos darle cristiana sepultura a mi prima. Y vamos a Perú porque hay preocupación entre los habitantes de distintos sectores debido a las fuertes lluvias que han hecho la inundación que se propague en distintos departamentos. Las personas piden ayuda a las autoridades porque se encuentran damnificados. En la ciudad de Calpa, dando centros educativos, vías principales, así como zonas de comercio. La Escuela Superior de Formación Artística Eduardo Mesa Sarabia fue una de las más afectadas, al igual que la Universidad Nacional de Ucayali y el Centro Ciro Alegría. La acumulación de grandes cantidades de agua pluvial dificultó el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Debido a la emergencia, las clases fueron suspendidas temporalmente. Ha llegado a un nivel de 20 centímetros sobre el piso que habíamos puesto para poder protegernos de la lluvia, de la inundación sobre todo. Pero aún así ha cedido y también las infraestructuras han colapsado, las aulas, los ambientes administrativos, los pasadizos también se han inundado. En otro sector de la ciudad, en las casas y las calles, quedaron se había producido por un mal estado, la destrucción de los canales pluviales, impidiendo el normal drenaje del agua del río. El
El transporte público en Venezuela entra a una nueva fase y ahora empieza con la dolarización. Sin embargo, hay algunos sectores que no están de acuerdo con esto y han pedido que cambie la medida. Sin embargo, todo parece indicar que a partir del 1 de junio entrará en vigor. Bueno, el peor servicio es aquel que no se cancela. Así reaccionan los transportistas ante esta medida. Para ellos, el anuncio es un salvavidas que viene acompañado de promesas de créditos de $800 y combustible subsidiado que acordaron junto a la ministra Jacqueline Faría. Se debe mantener, si es del 1 de junio, el 1 de julio se debe nuevamente ajustar la tarifa como se hace en el resto de los servicios públicos, inclusive en los impuestos, en todo a nivel nacional se aplica de esa manera. Los conductores argumentan que la inflación ya había afectado las tarifas anteriores, imposibilitando el mantenimiento mínimo de los vehículos. Este transportista explica la realidad del gremio. Todo hay que pagarlo en dólares. Los repuestos, los cauchos, el aceite. Ya un cuñete de aceite ya vale $700, el más barato, el más económico. Y todos los insumos. Y todo el costo igual, el costo del chofer, el mantener su familia, el colector, el fiscal. De todo eso hay que ver el incremento. Mi pensamiento al respecto es que los choferes siempre dicen lo mismo y nunca vemos mejoras en las unidades. Sin embargo, en las paradas de autobús la preocupación es colectiva. Porque uno no gana aquí en dólares, aquí le pagan el sueldo mínimo a la gente. A esto se le suma una queja recurrente. Algunos choferes se niegan a subir a los pasajeros de la tercera edad. He visto con preocupación que montan solamente 2 personas de la tercera edad y quizás alguno que otro estudiante. Los transportistas también proponen la creación de un bono dirigido a estudiantes, adultos mayores y trabajadores públicos. Lo cierto es que hasta ahora las autoridades no han publicado el exhorto de este aumento para junio, ni tampoco las medidas que implementarán para no afectar la economía de los usuarios. Entre tanto, en la República Dominicana, las agresiones entre motoristas y también otros conductores, pues es el pan diario de todos los días, según han indicado las personas que transitan en sus principales avenidas. Sin embargo, el gremio de los motociclistas indican que en muchas ocasiones no es culpa de ellos que se lleven a cabo este tipo de problemas. Los últimos incidentes entre motoristas y choferes de vehículos privados reflejan los niveles de violencia que se viven en las calles mientras se conduce. Irse en rojo, pisar la raya del peatón, transitar en vía contraria, forzar a otros vehículos para entrar en un carril, manejar muy despacio, exceso de velocidad, conducir por las aceras, son algunas de las imprudencias que a diario se viven. A todo eso se suma rayar carros, romper retrovisores y otros daños que son los principales motivos que generan violencia y a su vez mucha preocupación. Ya basta. ¿Qué estamos esperando? ¿Que maten a alguien como ya ha pasado? ¿Que se repita esto? Hay que poner un stop a los conductores de todo tipo de vehículos que piensan que de manera violenta se puede resolver un problema. Ya esto se escapa del tránsito. Las federaciones y asociaciones de motoconchistas están conscientes de toda esa situación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con el consumo excesivo de alcohol. Duet Center sigue con su gran campaña para el Mundial. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais costa, aceita quiosque. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Esta piedra bonita.
Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, Mayo. Como vai? Bom. Bom, di ko may suota kay baby kidin? Sim, me solta com ele den. Ando Kiko. No, ako. Nós sabemos para spray, nós tá claro spray para dentro, então manem na bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só, que o com mais mas se queda pelo menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Mito wabo o simang, vibing back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una nos tabay. Choose a flight, bang BDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Una actividad con la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy te comienzar. Aruba Airport, vuelo tu día, marcha tranquila. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el consumo en exceso de alcohol no solamente podría afectar nuestra salud, pero en muchas ocasiones también nos conlleva a tomar malas decisiones. Y sabemos que en el futuro esto se podría representar mucho peor. Pero ¿cuáles son esos trastornos y cómo poder solucionarlos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es un secreto, el alcohol no es bueno para la salud, pero algunos investigadores dicen que hay un riesgo que no se percibe. La mayoría de los adultos en Estados Unidos simplemente no sabe que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer. El investigador Darren Mays del Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio dice que el consumo de alcohol está vinculado a un mayor riesgo de al menos 7 tipos de cáncer. Cáncer colorectal, cáncer de hígado, cáncer de boca, cánceres de la garganta, laringe y esófago, y el cáncer de mama, el más común relacionado con el alcohol entre las mujeres, según los CDC. Hemos realizado investigaciones propias en mujeres jóvenes centradas en el cáncer de mama y descubrimos que menos de un tercio de las mujeres adultas jóvenes reconocen que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. Mays dice que durante décadas se ha estudiado cómo factores como la dieta, el tabaquismo y la actividad física pueden afectar el riesgo de cáncer, pero afirma que cuando se trata del riesgo de cáncer por el alcohol, falta conciencia y más investigación. Consumir alcohol a una edad temprana expone a las mujeres jóvenes no solo a un mayor riesgo de cáncer de mama a lo largo de su vida, sino también de lo que llamamos cáncer de mama de aparición temprana. Parte de la investigación de Mays es cómo transmitir mejor este mensaje y para ello están recibiendo aportes de mujeres jóvenes. Y tenemos una excelente noticia, pues ya estamos en la mitad, podríamos decir, de la gran campaña de Do It Center, en donde todas las personas por compras superiores a 150 florines van a poder participar para ganarse un combo espectacular y disfrutar esta temporada de Mundial como tiene que ser. Lo mejor es que vamos a tener 4 ganadores en esta gran campaña. Estamos viviendo esta fiesta mundialista y como siempre Super Do It Center y Do It Center llegan con una gran campaña para que todos ustedes puedan participar y ganar estos espectaculares premios. Diego nos tiene más información de cómo participar y ganar. ¿Listos para el Mundial? Alejandra y todos los que nos ven, gracias por esta invitación. Mira, estamos a menos de 20 días de cerrar nuestra gran campaña, toda asociada a la Copa Mundial de Fútbol, que sabemos que se va a desarrollar en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Y les digo, este va a ser el mejor regalo.
Mira, quisimos dejar para la última etapa, para ese segundo tiempo, llamémoslo así, cómo va a exhibir nuestro premio. Mira, es una pantalla de 85 pulgadas, tremenda. Aquí, ¿qué voy a poner en este yuk? Toda la belga que me va a ganar. Voy a poder asar mis costillas, mis pollos en ese barbecue. O sea, ¿qué más queremos? Hoy estamos felices. Créeme, hemos de la mano de la persona de marketing impreso más de 10.000 tickets. O sea, sabemos que hay más de 10.000 tickets en juego. O sea, tenemos muchas personas participando. La gente está muy animada. Tener la exhibición aquí del producto es genial porque la gente entra y mira el cómo participar, cómo es de fácil yo poderme participar y ganar estas cosas en este evento. Estamos listos. La forma de participar es lo más fácil de este mundo. Por compras iguales o superiores a 150 florines, te damos un ticket. Vuelvo y repito, esto se vuelve exponencial por 302 tickets, por 453 tickets, por 600 o así. Y vas a cada una de las tiendas. Acá en Shaba, hago mis compras, deposito mi ticket en mi tómbola. En Kamakuri hago mi compra y deposito en la tómbola de Kamakuri. Y en Sabaneta hago mi compra y deposito en la tómbola de Kamakuri. Eso es muy fácil. Esto es lo bueno, esto es lo atractivo. Es un solo premio, un solo ganador por cada tienda. Entonces tenemos un ganador en el área de Building Materials, un ganador acá en Shaba, un ganador en Sabaneta y un ganador en Kamakuri. Y el premio es el set completo: televisor, grill de mesa, yuk, barbecue, las cervezas y la galiña, el pollo. Eso es completo. El 9 de junio vamos a hacer un live donde vamos a hacer algo bien bacano, bien espectacular, bien atractivo para todos nuestros clientes, para todas las personas que vengan, y vamos a sacar el ganador. Pero vamos a hacer un evento tremendo ese día, porque tenemos que hacer una fiesta en Aruba. Todo lo que tú ves en nuestra tienda, desde que entras, que encuentras unos perfumes bien bonitos, una área de health and beauty, unas frutas y verduras, por donde tú camines en cada una de nuestras tiendas, lo que compres, que sumo 150 florines, ya te haces acreedor a un ticket. Usted se imagina uno el 9 de mayo recibir una llamada y que le digan: usted ha sido el ganador del evento que teníamos en Do It Center. Venga para que se lleve su pantalla, su yuk, su grill, todas sus cosas, y llegas a casa a veces todo el mundial en una pantalla de estas. Tremendo. ¿Qué más quiero yo? Cuando dijimos en Do It, vamos a preparar algo para el mundial, para la comunidad, para todos nuestros clientes, no pensamos solo en Shaba, pensamos en los 4 grandes lugares que tenemos. Un Building Materials acá al lado de Shaba. En Shaba, un Kamakuri y un Sabaneta. O sea, son 4 grandes premios, 4 grandes ganadores, que haremos ese mismo evento en cada uno de los puntos de venta el 9 de junio. Ese será el día de nuestro sorteo. 9 de junio, recuérdalo, te estamos esperando. ¡Ay, claro! Se me olvidaba. Estamos listos, estamos preparados para que toda la comunidad, sean todos nuestros visitantes, todos nuestros clientes bienvenidos. ¿A qué? A comprar 150 florines, te ganas un tiquete, si compras más llevas más, y participes el próximo 9 de junio en este gran sorteo. Te esperamos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta directamente a Argentina gracias a Aerolíneas Argentinas. Aruba despega hacia una nueva aventura. Ahora puedes volar directo de Aruba a Mendoza, Argentina, todos los viernes con Aerolíneas Argentinas. Descubre el encanto de una ciudad rodeada de montañas majestuosas, viñedos reconocidos mundialmente y una gastronomía que enamora. Ya sea para una escapada diferente, vacaciones inolvidables o simplemente para explorar un nuevo destino. Recuerda, ingresando a www.airportaruba.com podrás conocer los detalles. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.